Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Anderson Marino Lozano García. Esta es mi cédula de ciudadanía. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica adscrito al CEA de José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá. Entonces el video consta de cómo hice el desarrollo del ejercicio 1 de la tarea número 4. Vamos entonces aquí a la tarea. Bien, entonces vale, nos piden primero entonces que ingresemos a un simulador que está en esta página. Podemos ingresar al simulador. Puntualmente dice que el movimiento mecánico de rotación de la espira rectangular conlleva la oración de un flujo magnético a través de una región encerrada por la misma. El campo magnético es perpendicular e ingresa al plano de la página tal como lo indican las cruces. Bien, tal como lo indican las cruces de color negro, las flechas señalan la dirección de la corriente y el tiempo transcurrido se mueve sin mostrado. Entonces nos piden que hagamos una simulación y después de hecha la simulación, de acuerdo con los gráficos establecidos en el periodo T de la corriente inducida, dice debemos determinar cuál es el periodo entonces de la corriente inducida. Vamos entonces al simulador, aquí le damos play, que nos muestre el movimiento de tanto del flujo magnético como de la corriente en las dos gráficas. El periodo aquí es de 12 segundos, la amplitud de la corriente va de 2 a menos 2 amperios. El flujo magnético en Tesla va de 1 a menos 1 Tesla en el mismo periodo de tiempo. Entonces lo que yo he hecho en este caso es tomar una captura de pantalla para poder analizar entonces cuál es el periodo. Entonces he hecho esta captura de pantalla y analizando entonces para mirar cuál es el periodo. Entonces de aquí hasta aquí, que es un ciclo completo, nos da 4, lo podríamos medir entonces también en las partes de mayor amplitud de la señal de corriente y también de 1 a 5 nos daría 4. Entonces, analizando la gráfica se puede concluir que el periodo de la corriente inducida es de 4 segundos. Con esta información, entonces, después de obtener con esta información nos pide que obtengamos la frecuencia angular y determinemos cuál es la corriente inducida, o perdón, la fuerza electromotriz inducida en el circuito en un tiempo a los 3 segundos. Entonces se nos da la información de cuál es el valor del campo magnético en teslas y las dimensiones de la espira. En este caso, pues la suma de mis números de la cédula da 32. Entonces el valor eh, en este caso de uno de los lados de la espira va a ser de 32 centímetros y el otro de 30. Entonces en primer lugar identificamos la ecuación para hallar la frecuencia angular, que sería, la frecuencia angular sería igual a 2pi sobre el periodo. Ya tenemos el periodo, como lo vimos que es de 4 segundos. Hacemos ese cálculo matemático y vamos a tener entonces que la frecuencia angular es 1,70 segundos a la menos 1, que es, bueno, es el inverso del periodo. 1 sobre el periodo sería 1,570 Hz. Ahora tenemos que calcular lo otro que nos pide el ejercicio es, tenemos que calcular entonces, después de tener la frecuencia angular de la espira, determina la fuerza electromagnética, perdón, la fuerza electromotriz inducida en el circuito de frecuencia, asume el campo magnético y nos piden entonces, en el paso 4, pues tenemos que hallar la FEM. Entonces, tenemos datos conocidos que es el campo magnético es de 0,1 teslas. Tenemos entonces uno de los lados que sería 32 centímetros y el otro 30, entonces los pasamos a metros, sería 0,32 metros y 0,30 metros para pasarlo todo al sistema internacional de unidades.
Identificamos entonces igual la ecuación para hallar el flujo magnético. Entonces el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. En este caso, como tenemos la espira está girando, entonces tenemos que medir cuál es la frecuencia angular, que nos va a permitir conocer entonces la variación del ángulo cada vez que gira la espira. Entonces sería el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de la variación del ángulo, que sería entonces con la frecuencia angular por el tiempo. Aplicamos la ley de Faraday de la inducción para hallar la fuerza electromotriz. Sería entonces fuerza electromotriz será igual a el valor negativo de la variación o el valor instantáneo, o sea, de la derivada del flujo magnético o el flujo magnético sobre el tiempo. Entonces aquí colocamos la información, colocamos el flujo magnético, pues como lo conocemos es igual a campo magnético por área por el coseno de la variación del ángulo, que sería esta, W por T. Entonces la derivada del flujo magnético nos quedaría el de derivada del flujo sobre el tiempo nos quedaría menos la frecuencia angular por el campo magnético por el área por el seno del seno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Reemplazamos esos datos en la ecuación, ¿cierto? Hacemos el análisis matemático y nos da que el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida en el sistema es del orden de 14 milivoltios a los 3 segundos, es de 14 milivoltios. Perfecto. Lo siguiente entonces es otro simulador. En este caso es para validar cuál es el valor de la fuerza magnética que genera la corriente inducida en este sistema. Vamos a ir al simulador entonces. Entonces aquí tenemos este sistema. Entonces estos son unos conductores. Esto es un conductor. Aquí hay un resistor. Cuando empezamos la simulación, este conductor rojo, que es un riel rojo, se mueve sobre estos rieles azules y a medida que el movimiento crece, obviamente este conductor está en un campo magnético que ingresa en el plano de la pantalla. Entonces vamos a tener una corriente inducida que va a generar un campo magnético que va a oponerse a este campo magnético que genera la variación del flujo en esta área, donde está esta área que está aquí, donde está construido el sistema de los conductores. Entonces, a medida de que va creciendo el área, obviamente la fuerza que se opone a este flujo magnético por la corriente inducida va a ser mayor. Volvámoslo aquí a mirar. Aquí no tenemos por ahora como no hemos cambiado el área. Entonces, a medida que el área crece, aumenta el flujo magnético. Entonces la corriente inducida va a generar un campo que se opone a ese flujo magnético que va a salir perpendicular a la pantalla. Entonces con la ley de la mano derecha la corriente va a circular en sentido antihorario. Esta fuerza es la que se genera por la circulación de esa corriente en este campo magnético. Entonces aquí vemos que la fuerza aumenta a medida de que pues obviamente empieza a generarse un flujo mayor y pues cuando ya el flujo desaparece también esa fuerza empieza a desaparecer al haber una variación mínima del área. Vamos entonces a la tarea y nos están pidiendo entonces que determine la magnitud de la fuerza inducida, aquella que va hacia la izquierda, vector naranja que apunta hacia la izquierda debido a una corriente inducida del orden de 0,5 amperios, teniendo en cuenta que la longitud del riel móvil es igual a L por 0,8 por phi centímetros. Entonces hacemos el cálculo, identificamos la locación de la fuerza magnética, si la fuerza magnética por la corriente por la longitud del conductor
por el campo magnético, eh, el valor de la longitud, pues hay que colocar multiplicarlo por 32, que es el valor de la suma de los números de mi cédula. Tenemos los datos, reemplazamos y nos da un valor de fuerza magnética de 0,064. Entonces, eso es todo por ahora. Muchas gracias.